Hoy de nuevo reunidos para compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir esta palabra del libro del Génesis. En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y le dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos, sepúlteme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelag, frente a Mambré, en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para que lo enterraran. Allí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca. Ahí sepulté yo a Lía, cuando terminó de dar este encargo a sus hijos. Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José le replicó: no tengan miedo, ¿podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo. Yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y le habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en su brazo nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y lo hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José lo hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Cantemos palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten su prodigio a los pueblos, entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntese feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos la grandeza del Señor. Descendiente de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen al Señor, Él es nuestro Dios y gobierna la tierra a sus decretos. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que le digo de noche, repítalo en pleno día, y lo que le digo al oído, pregónelo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más
que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice varias veces: no tengan miedo. Y esas palabras de Jesús, que nos invita a no tener miedo, nos está invitando es confiar más en Dios, poner nuestra vida en las manos del Dios que es el dueño de la vida. Y si nosotros colocamos nuestra vida en las manos de Dios, tenga la seguridad que eso nos dará a nosotros seguridad, eso nos liberará a nosotros de muchos temores de la vida y vamos a vivir una vida con más confianza, con más esperanza, una vida donde nosotros vamos a estar más entregados a Dios y vamos a vivir el cada día lleno de esperanza, lleno de alegría, porque hemos confiado nuestra vida a Dios. Eso es lo que nos invita Jesús. Jesús nos invita a no tener miedo mientras vivamos acá en la vida, porque a veces nosotros, nuestra mente humana, se llena de muchos temores, de muchas cosas, le tenemos miedo al futuro, a veces nos quedamos anclados en el pasado por muchas cosas que nos han pasado y nos quedamos ahí como amarrados de un pasado que nos entristece, de un pasado que no podemos superar, de un pasado que nos hace infeliz, de un pasado que no nos hace vivir la vida plena. Y más de eso también, pues muchos de nosotros, pensando en aquel futuro, en aquellos días que vendrán, pues lo pensamos de una manera bastante negra y vivimos con esos temores de un futuro que lo pensamos de una manera y muchas de esas cosas que pensamos nunca va a llegar. Por lo tanto, no estamos nosotros quitando nuestra paz, pensando de un futuro que nunca va a llegar y que no va a ser así, que va a ser de otra manera, pero nosotros lo estamos pensando de una manera apocalíptica que nos afecta a nuestra existencia. Y como le dije, amarrado de un pasado que ya pasó, pero que nos hace infeliz. Y nos dice Jesús, no tenga miedo, no tenga miedo, vivamos la vida. Nos dice el Señor, no tenga miedo ni a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, no pueden tocar nuestra alma, porque nuestra alma solamente la puede tocar Dios. Y por eso nos dice, tema más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Y eso nos lo dice Jesús para que no tengamos miedo, vivamos seguros en la vida. Y luego nos dice, no es verdad que se vende 2 pajarillos por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados, por lo tanto no tenga miedo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que si el Señor cuida los pájaros del campo, uno de ellos no cae sin el permiso de Dios, no va a cuidar más a nosotros que somos sus hijos. Nos dice el Señor que nos conoce de tal manera, y lo dice con estas palabras, a cuanto usted, hasta los cabellos de su cabeza están contados, para que nos demos cuenta de qué manera nos conoce Dios, para que nos demos cuenta de la cercanía de Dios con nosotros, para que nos demos cuenta de que Dios nos escucha, de que Dios nos ve, de que Dios camina con nosotros, de que Dios está aquí. Por lo tanto, si tenemos un Dios tan cercano, por eso es la invitación de Jesús, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Si Él cuida de los pájaros, no va a cuidar de nosotros. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros, pues sí, rezamos, vamos a misa, pero todavía no nos creemos estas palabras de Jesús. Todavía no nos creemos de que tengamos un Dios tan cercano en nuestra vida. Y muchas veces pensamos
que Dios está lejos de nuestra vida, que no nos escucha, que el Señor no camina con nosotros. Y de ahí para adelante nos metemos un mundo en la cabeza que nos lleva a vivir a nosotros con muchos temores, que nos va a quitar la paz, la tranquilidad, la felicidad. Y muchas veces esas personas tendrán que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, para que lo ayuden a salir de ese mundo oscuro que se ha metido en su cabeza, de todos esos temores que se ha metido en su cabeza, porque no piensa y no cree que tenemos a un Dios tan cercano que nos quiere ayudar. Pues bien, la invitación que Jesús nos hace hoy es que lo reconozcamos en medio de los hombres donde vivimos, que lo reconozcamos aquí en la vida, de que Él es nuestro Dios. Es más, Él nos dice que si lo reconocemos en esta vida, Él nos reconocerá ante nuestro Padre cuando estemos ahí en el cielo. Pero si lo negamos delante de los hombres, Él también nos negará a nosotros ante nuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la invitación que nos hace el Señor en el día de hoy, para que ustedes y yo la vivamos, es, primero, tener confianza siempre en Dios. Si tenemos confianza en Dios, el miedo no puede habitar en nuestro corazón. Es verdad que de repente puede haber algunos miedos. Ejemplo, uno va por un camino o está en un lugar y se encuentra o ve una serpiente venenosa, pues vamos a tener miedo, vamos a tener prudencia y nos vamos a retirar de ahí, que es normal. Pero el Señor no habla de esos miedos puntuales que de repente puede un perro bravo que nos encontremos, vamos a tener miedo, pero el Señor no habla de ese tipo de miedo. El Señor habla de aquel miedo que va poco a poco arropando nuestro corazón, va poco a poco oscureciendo nuestra mente y nos lleva a nosotros a vivir una vida triste en esta vida. Pues no tengamos miedo, vamos a confiar más en el Señor, que es la luz de la vida. Vamos a reconocer a Dios en medio de los hombres, en medio de esta vida que vivimos, para que Él nos reconozca siempre delante del Padre. Y si Dios cuida de los pájaros, no va a cuidar de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Pues no tenga miedo, no tengamos miedo, tengamos más fe y confianza. Y digamos como Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. He puesto mi confianza en Cristo Jesús. Vamos a finalizar en mano de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.